Hola hermanos, hoy día les quiero compartir un tema acerca de la fiesta de San Pedro y San Pablo, cuyo nombre oficial es Solemnidad Conjunta de San Pedro y San Pablo. Es la conmemoración del martirio en Roma de los apóstoles Simón Pedro y Pablo de Tarso, celebrada el 29 de junio. Es una de las mayores celebraciones religiosas para los cristianos católicos y ortodoxos. La fecha, según la tradición, bien es el aniversario de sus muertes o del traslado de sus reliquias. En el santoral católico es celebrado como una solemnidad. Por ello, quiero empezar hablándoles de Simón Pedro. Simón Pedro era natural de Betsaida, nació a finales del siglo I a.C. y es conocido también como San Pedro, Kefas o simplemente Pedro. Fue, de acuerdo con múltiples pasajes neotestamentarios, uno de los discípulos más destacados de Jesús de Nazaret. Su nombre de nacimiento era Simón Bar Jona y era pescador de oficio en el mar de Galilea. Por su seguimiento de Jesús de Nazaret, se constituyó en el apóstol más conocido y citado del Nuevo Testamento en general y de los 4 evangelios canónicos, y los Hechos de los Apóstoles en particular, que lo presentan bajo muy variados aspectos. También es citado por Pablo de Tarso en sus epístolas, incluyendo la epístola a los Gálatas, donde lo refiere como una de las 3 columnas de la iglesia de Jerusalén. Fue figura de primer orden y de firme valor teológico en razón del ministerio que le confió el propio Jesucristo. Es también conocido como el príncipe de los apóstoles. Dado el prestigio del que gozó en la iglesia primitiva, proliferaron también los escritos apócrifos centrados en su figura, como son el Evangelio de Pedro, el Apocalipsis de Pedro, los Hechos de Pedro, los Hechos de Pedro y Pablo, entre otros. La Iglesia Católica lo identifica a través de la sucesión apostólica como el primer papa, basándose, entre otros argumentos, en las palabras que le dirigió Jesús. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esto lo podemos encontrar en Mateo 16, del 18 al 19. Otras iglesias católicas apostólicas, como la ortodoxa, no lo consideran de esta manera, por entender que Jesús no edificaría su iglesia sobre un hombre, sino sobre la confesión de fe que el mismo Pedro hizo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Lo encontramos en Mateo 16, 16. Para los ortodoxos, la iglesia se edifica sobre Cristo, Hijo de Dios, y Pedro no constituye la cabeza de la iglesia, sino un apóstol que pudo ver en ese momento, por gracia del Espíritu Santo, lo que Jesús sería según la fe cristiana. La Iglesia Ortodoxa de Antioquía lo considera el primero de sus obispos en la sucesión apostólica. También las artes se inspiraron con frecuencia en la persona de Pedro y en pasajes del Nuevo Testamento y de los textos apócrifos que lo tienen como figura excluyente. Su llamado al seguimiento de Jesús de Nazaret, la entrega a él de las llaves del reino, el lavatorio de los pies durante la última cena, sus negaciones durante la pasión de Jesucristo y la comisión de apacentar la grey por parte de Jesús resucitado, sus predicaciones y curaciones después de Pentecostés, sus controversias con Pablo de Tarso y su martirio en Roma son algunos de los motivos representados. Se lo caracteriza iconográficamente con las llaves que simbolizan el reino de Dios, el gallo que recuerda sus negaciones, la cruz que es emblema de su martirio, el báculo que se le atribuye como pastor y también el pez, símbolo de la promesa de Jesús de Nazaret de hacerlo pescador de hombres. Pero hay un pasaje de la Biblia que confirma una vez más que Jesús pone a Pedro como cabeza de la iglesia. Una vez resucitado Jesús, cuenta Juan en su capítulo 21 de su Evangelio, que estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo:
echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: «Es el Señor». Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús les dijo: «Traed de los peces que acabáis de pescar». Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: «Venid, comed». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Tú quién eres?», sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». Le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Él le dijo: «Apacienta mis corderos». Volvió a decirle por segunda vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Él le dijo: «Pastorea mis ovejas». Le dijo por tercera vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: «¿Me amas?», y le respondió: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». Razón más que inobjetable para demostrar que Pedro es cabeza de la iglesia. Veamos la muerte de San Pedro. Según la tradición católica, narra que Pedro acabó sus días en Roma, donde fue obispo, y que allí murió martirizado bajo el mandato de Nerón en el circo de la colina vaticana o en sus proximidades, sepultado a poca distancia del lugar de su martirio. Este, alegando no ser digno de morir como su maestro Jesús de Nazaret, pidió ser crucificado al revés, cabeza abajo. Por esta razón, la cruz invertida se presenta como un símbolo de humildad, tal como Orígenes afirmaba. Este es el motivo por el cual una cruz invertida aparece en la silla papal. Pasemos ahora a revisar parte de la vida de Pablo de Tarso. Pablo de Tarso, del nombre judío Saulo de Tarso o Saulo Pablo, nació en el seno de una familia acomodada de artesanos, judíos fariseos de cultura helenística que poseían el estatuto jurídico de ciudadanos romanos. Después de los estudios habituales en la comunidad hebraica del lugar, Saulo fue enviado a Jerusalén para continuarlos en la escuela de los mejores doctores de la ley, en especial en la del famoso rabino Gamaliel. Adquirió así una sólida formación teológica, filosófica, jurídica, mercantil y lingüística, ya que hablaba griego, latín, hebreo y arameo. Pero Pablo tenía un gran servicio a la comunidad, con lo cual es que los jefes de los sacerdotes de Israel le confiaron la misión de buscar y hacer detener a los partidarios de Jesús en Damasco. Pero de camino a esta ciudad, Saulo fue objeto de un modo inesperado de una manifestación prodigiosa del poder divino. Deslumbrado por una misteriosa luz, arrojado a tierra y cegado, se volvió a levantar convertido ya a la fe de Jesucristo. Esto sucedió en el año 36 después de Cristo. Según el relato de los Hechos de los Apóstoles y de varias de las epístolas del propio Pablo, el mismo Jesús se le apareció, le reprochó su conducta y lo llamó a convertirse en el apóstol de los gentiles, es decir, de los no judíos, y a predicar entre ellos su palabra. Desde entonces es más conocido como San Pablo, es llamado el apóstol de los gentiles, el apóstol de las naciones o simplemente el apóstol. Fue fundador de comunidades cristianas, evangelizador en varios de los más importantes centros urbanos del Imperio Romano, tales como Antioquia, Corinto, Éfeso y Roma, y redactor de algunos de los primeros escritos canónicos cristianos, incluyendo el más conocido, la primera epístola a los tesalonicenses.
Pablo constituye una personalidad del primer orden del cristianismo primitivo y una de las figuras más influyentes en toda la historia del cristianismo. Del análisis de sus epístolas auténticas surge que Pablo de Tarso reunía en su personalidad sus raíces judías, la gran influencia que sobre él tuvo la cultura helénica y su reconocida interacción con el Imperio Romano, cuya ciudadanía, en el decir del libro de los Hechos de los Apóstoles, ejerció. Pablo se sirvió de este conjunto de condiciones para fundar varios de los primeros centros cristianos y para anunciar la figura de Jesucristo tanto a los judíos como a gentiles. Sin haber pertenecido al círculo inicial de los 12 apóstoles y recorriendo caminos marcados por incomprensiones y adversidades, Pablo se constituyó en artífice eminente en la construcción y expansión del cristianismo en el Imperio Romano, merced a su talento, a su convicción y a su carácter indiscutiblemente misionero. Su pensamiento conformó el llamado cristianismo paulino, una de las 4 corrientes básicas del cristianismo primitivo que terminaron por integrar el canon bíblico. De las llamadas epístolas paulinas, la epístola a los romanos, la primera y la segunda epístola a los corintios, la epístola a los gálatas, la epístola a los filipenses, la primera epístola a los tesalonicenses y la epístola a Filemón tienen en Pablo de Tarso su autor prácticamente indiscutible. Ellas son, junto con el libro de los Hechos de los Apóstoles, las fuentes primarias independientes cuyo exhaustivo estudio científico-literario permitió fijar algunas fechas de su vida, establecer una cronología relativamente precisa de su actividad y una semblanza bastante acabada de su apasionada personalidad. Sus escritos, de los que han llegado a la actualidad copias tan antiguas como el papiro, datado de los años 175 al 225, fueron aceptados unánimemente por todas las iglesias cristianas. Su figura, asociada con la cumbre de la mística experimental cristiana, resultó inspiradora en artes tan diversas como la arquitectura, la escultura, la pintura, la literatura y la cinematografía, y es para el cristianismo, ya desde sus primeros tiempos, una fuente ineludible de doctrina y de espiritualidad. La cautividad de Pablo en Roma, considerada un hecho fidedigno, habría tenido una duración de 2 años, tiempo en que el apóstol no vivió encarcelado, sino en custodia, lo que sin embargo acotó sus libertades. Tanto la tradición eclesiástica como los análisis historiográficos y exegéticos coinciden en señalar que la muerte de Pablo acaeció en Roma bajo el gobierno de Nerón y que tuvo un carácter violento, ya que, por su condición de romano, Eusebio de Cesarea describe que está registrado que Pablo fue decapitado en la misma Roma. En las últimas décadas, esta fiesta de San Pedro y San Pablo ha sido de importancia para el moderno movimiento ecuménico como una ocasión en la que el Papa de Roma y el Patriarca de Constantinopla han oficiado servicios diseñados para que sus iglesias estén más cerca de la intercomunión, como participación en lo común. Este es especialmente el caso durante el pontificado de Juan Pablo II, tal como se refleja en su encíclica Ut Unum Sin del 25 de mayo de 1995. Queridos hermanos, esto es lo que les quería compartir con respecto a la fiesta y solemnidad de San Pedro y San Pablo. Muchas gracias. Hasta la próxima.